Buenas tardes a todos. Hoy, abrimos las Biblias por Jueces 4. Vamos a tratar la vida de Débora y Barak, la primera jueza de Israel. Y como ya llevamos 4 enseñanzas y Débora marca el final, por así decirlo, de la época o la etapa de los jueces que eran considerados muy buenos, es la última dentro de los que actuaron muy bien. Y poco a poco los jueces que van viniendo van de muy buenos, buenos, regulares, malos y alguno que peor aún. Y como he dicho, es la primera jueza. Hoy vamos a hablar un poco, porque tampoco yo soy aquí muy experto, sobre el tema de la mujer y el hombre. Y si hay algo que lo digo muy exagerado o demás, pues bueno, tener un poco de misericordia. Vamos a orar. Señor, te entrego esta enseñanza, Señor, que puedas usar mis palabras para transmitir tu mensaje, Señor. Gracias por el tiempo empleado y la enseñanza, lo que he podido aprender, Señor, y ayúdamelo a transmitirlo al resto, Señor. Que sea de bendición y que todos podamos aprender y glorificarte, Señor, a través de lo que tú hiciste tantos años atrás y lo que podemos aprender según lo registrado en la Biblia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un recordatorio de lo que llevamos de jueces, como he dicho, para cerrar una pequeña etapa. Y vemos que cuando murió Josué, las tribus, las 12 tribus que corresponden a los 12, a José y sus 11 hermanos, emplean una conquista. Muchos, como recordamos, muchos empezaron muy bien y poco a poco empezaron a fallar en la conquista de la tierra prometida. Eso llevó a una convivencia con los cananeos. Los cananeos recordamos que servían a Baal, servían a Astarot, eran dioses que empleaban mucho la sexualidad, el sacrificio de niños, matanzas muy sangrientos. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel, que seguía una dirección de Jehová, empezó a juntarse con ellos y empezó la idolatría en Israel. ¿Qué pasa cuando entra la idolatría? Que fue tal el pecado que dice que pecaron enfrente de los ojos de Jehová, que Jehová mandaba juicio a Israel. Una vez que manda juicio, Jehová levanta el ejército enemigo y Israel de repente se encuentra expuesto a la fuerza del enemigo. Entonces sufren durante muchos años, demasiados años, las consecuencias del pecado. Entonces esto es Jueces 1 y 2, que es lo que estuvimos viendo. Ya hablamos de Baal y Astarot, ya lo he mencionado, y llega el primer juez, Otoniel, recibe un llamado de Dios, recibe la unción y libera a Israel. Israel descansa por 40 años, mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Que esos 40 años Israel se empezó a acomodar a ese periodo de paz y volvieron a caer. Y ahí Jehová levanta a Og. Og fue el que mató a la persona gruesa con la espada de doble filo, que también usó una estrategia muy buena en el aspecto militar, y descansaron en paz durante 80 años. Tuvieron un periodo de paz bastante largo, el doble. ¿Y qué pasa? Que Jueces no termina en Jueces 3. Entonces volvieron a pecar, se acostumbraron a la vida de paz, empezó la idolatría de nuevo y Jehová levanta castigo. Llega el tercer juez, son 2 versículos del capítulo 3, que es Samgar. Samgar usa una herramienta, que es la guijada de bueyes, y mata, si no recuerdo mal, a 600 soldados enemigos y libra a Israel de nuevo. Aquí no se nos indica cuánto tiempo estuvo por así decirlo, de paz, pero sí que nos dice que Israel volvió a caer. Y aquí nos quedamos con Jueces 4, el llamamiento de Débora y Barak. Vamos a ir leyendo, pero vamos a ver que esta oración oración de volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, vamos a escucharla muchas veces durante este estudio de este libro. Jueces 4, del 1 al 3 dice: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabim, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová
porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí vemos ya, de nuevo, entra la idolatría en Israel. Israel vemos que es un pueblo que se lleva mucho por el liderazgo que tenían. Es decir, una vez que muere el líder, el juez, empiezan a fallar. Aquí tenemos que el último juez había muerto y caen. ¿Qué pasa? Que siempre que caemos, siempre que Israel cae, Dios tiene misericordia de ellos. ¿Cómo trabaja esa misericordia? Los podría haber fulminado, podría haber acabado con ellos, pero su objetivo es trabajar con el pueblo de Israel para, él prometió que nunca les iba a abandonar. ¿Y cómo trabajaba a través de ellos? Pues enviando juicio, que él mismo levantaba el ejército del enemigo. Ahora, este ejército es mucho más violento, mucho más cruel que los anteriores que hemos visto. Ahora vamos a ver, gracias al cántico de Débora, el día a día de cómo era la vida durante estos 20 años. Jehová fortalece a Javín, hemos dicho. Sísara es la persona posiblemente más importante. Javín es el rey. Sísara es el que lleva el ejército, el comandante. Ahora, ellos sufren durante 20 años. Podemos ver en Jueces 5, en el canto de Débora, sufren ataques de bandidos, una anarquía total, confusión, caminos inseguros, como describe Débora, es decir, los caminos populares por donde la gente transitaba, por donde comerciaban, eran inseguros porque siempre te asaltaban. Y dice que era incluso complicado buscar caminos infrecuentes para ir de una ciudad a otra sin que te asalten. Y claro, no sé, si viajamos nosotros a esa época, en ese momento, no sé cuánto tiempo podríamos aguantar con estas acechanzas. 20 años en esta situación. ¿Y qué pasa? Que no había nadie que se levante para luchar contra el enemigo, para decir, bueno, vamos a intentar, como hicieron nuestros antepasados, vamos a intentar vencerlos y que acabe esta situación. Y también se nos menciona 900 carros herrados. Es decir, nos hablan mucho de la crueldad de Javín y Sísara, que conquistaron muy rápido la ciudad de Israel, les quitaron las armas. Toda esta información la digo porque está en Jueces 5, en el canto de Débora. Entonces era muy difícil que pudieran sobrevivir o que pudieran vivir con una vida digna, porque ya que tenían todas las armas fuera y les acechaban cada 2 por 3, el ambiente, por así decirlo, el espíritu de Israel era muy pesimista. Ya estaban acostumbrados durante 20 años a que la vida sea así y ser oprimidos todo el tiempo. Y ahora dice que Israel clama a Jehová. Siempre que Israel cae, Jehová levanta al enemigo y luego la respuesta es de que Jehová clama a Israel. Pero, he puesto aquí, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No nos dice Israel clame a Jehová porque sintieron de verdad lo que habían causado, se arrepintieron de la idolatría, de servir a Baal y de entrelazar matrimonios con los cananeos. Simplemente, como muchas veces nos puede pasar, tememos a las consecuencias y pedimos perdón o nos arrepentimos porque vemos la gravedad de lo que viene encima, no simplemente el pecado o la consecuencia o cómo Jesús, cómo Dios ve el pecado en nuestras vidas. Entonces, este clamor es como lo que mencionamos en los capítulos anteriores, es como llorar mucho pero sentir poco. Es decir, tú clamas, en este momento clamaron porque sufrían todas las consecuencias durante 20 años, pero en ningún momento se nos indica que quisieron seguir a Dios, que buscaron a Dios. Y aquí es donde entra la jueza que vamos a ver hoy, la jueza. Débora. Vamos a los siguientes 3 versículos. En Jueces 4:4 dice: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve,
junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí vemos la introducción de Débora, dice que es profetisa y jueza. Profetisa, entendemos que los tiempos de obrar, en los que Dios obra con nosotros han cambiado, pero vemos que había una comunión entre Débora y el Señor, una comunión, ella estaba dispuesta a escuchar a Dios, a actuar, era muy firme, ya hemos visto que Jehová había llamado a Barak, y ella vio que como no había pasado nada, y ella sabía que Jehová le había llamado, pasó revista y le dijo, Barak, ven. Vemos que una mujer que está, nos mencionan a su marido, a Lapidot. Claro, aquí empezamos ya con el tema de la sujeción al hombre. Sabemos que estaba casada y cuando vemos que hay hombres en la Biblia no se nos menciona, por ejemplo, David, marido de Betsabé, o cualquier otro ejemplo. Simplemente aquí vemos que ella era la que gobernaba. Más tarde en Jueces 5 vamos a ver que ella fue la que dijo, yo me levanto por inspiración de Dios, sin orgullo, pero que no había ningún hombre en esa época que se levantase de esa manera, porque todos estaban atemorizados. Y Jehová, con perdón de las palabras, usó esto, entiendo que también para ridiculizar de una manera a Israel, o llamar la atención a Israel de, voy a levantar a una mujer, la primera jueza que os va a juzgar, y que encima recibe toda la confianza del pueblo. Todos dicen que cuando tenían juicio iban a la palmera de Débora, muy posiblemente ese sitio se llamase así porque ella frecuentaba esa zona. Y entonces vamos a ver que ella se encargaba del tema judicial, pero no del tema ceremonial. Ahí vemos que ella sabía cuál es su lugar. El tema ceremonial estaba designado por Dios para la tribu de Leví. ¿Qué hubiese sido un problema? Que de repente ella hubiese tomado una actitud de hacer las responsabilidades que tenían que hacer otras tribus. Ella misma juzgaba. ¿Cómo juzgaba? Pues tenían la ley. Vemos a lo largo de Deuteronomio, vemos si tú matas a un buey, si tú has robado algo, si tú has cogido prestado y lo devuelves enfermo, hay consecuencias. Entonces ella aplicaba con rectitud estos juicios. Vemos que se ganó, puesto aquí, respetada en Israel y levantada por Dios. No es alguien que de repente se levante y diga, pues bueno, como nadie lo hace, lo hago yo. Simplemente Dios la llamó a ella y tenía una comunión directa con él, profetisa. Ahora vemos que las cosas han cambiado. Vemos que llama a Barak. Barak, al contrario de Otoniel, Ahod, Samgar, todos habían recibido el llamado de Dios con unas instrucciones muy claras. Aquí vemos lo de coge 10.000 hombres de dos tribus, Neftalí y Zabulón, y los llevaré a un arroyo, y ahí te entregaré a Sísara. Cada uno, los 4 jueces que llevamos viendo, habían escuchado de parte de Dios cómo obrar, en qué manera hacerlo. El tema es que Barak se retrasó. Barak lo escuchó y tuvo que venir Débora a decirle, ¿no te ha dicho Jehová esto? Ahí vemos que Barak posiblemente era un poco tímido, era capitán del ejército, pero igual era como todos los hombres de esa época, la mayoría, que era gente que posponía lo que entendía que tenía que hacer bien, simplemente no actuaba como hicieron los anteriores jueces. Y aquí vemos también un poco el carácter de Débora, es decir, alguien que tiene su posición, llama a Barak y en lugar de elogiarle, en lugar de hablarle como alguien superior, sabiendo que Dios iba a poner en Barak la gloria por ese momento, Débora le habla con rectitud y le dice lo que tiene que hacer. Luego vamos a ver que es alentadora, es alguien que animaba al pueblo, pero aquí vemos a alguien con carácter, siempre en el buen sentido. Jehová dio indicaciones muy claras, como he dicho antes, de cómo tenía que proseguir en la guerra. Barak se retrasó. Y ahora vamos a ver la primera mala decisión de Barak y cómo todo esto ha ido afectando a esta guerra. Pero bueno, Dios tenía el control de esta situación
y nosotros no podemos sorprender a Dios. Entonces, nosotros podemos leer la Biblia y ver cómo cambia la historia, cómo aparece un personaje nuevo, pero para Dios todo esto ya lo tenía en sus planes. Vamos a leer en Jueces 4, del 8 al 11. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Yo durante mucho tiempo pensé que esto era que Débora iba a hacer algo heroico y que iba a ser ella la que se encarga de la situación, pero gracias a que lees el pasaje completo, que muchas veces igual terminas antes, pues te llevas sorpresas. Sigo. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, las dos tribus que Dios había dicho. Y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Aquí vemos que en aspecto militar no dice que Barak subió con Débora. Débora sabía que Barak era el encargado del aspecto militar. Débora subió con él. Y Eber-Ceneo, aquí tenemos un paréntesis, y Eber-Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. Vale, estos son como dos partes. Vemos, Barak es elegido por Dios, esto ya lo hemos mencionado antes, tiene falta de confianza y es un general miedoso. Es decir, un general, él tenía las cualidades para actuar como general de ejército. Tú no te puedes imaginar a un general de ejército que vaya detrás de los soldados diciendo: por favor, haz esto, por favor, escúchame. Y aquí le dice: si tú vas, yo voy; si tú no vas, yo no voy. Esto implica también desobediencia a Dios. Pues si Débora, por cualquier casual, hubiese dicho que no, que ella tiene que seguir juzgando, Barak hubiese tomado una actitud de: yo no voy. Ahora, ¿dónde tenía la confianza? Tenía la confianza en el poder que tiene Débora sobre el pueblo, el respeto que tiene. Débora era, vamos, la persona más importante para Israel, recordando dónde vivían y qué peligroso era esa época. Barak le dice a Débora: si tú vas, yo voy; si tú no vas, yo no voy. Débora, de parte de Dios, le dice: vale, iré contigo, pero que sepas que la gloria de esta batalla, es decir, por lo que vas a ser recordado y hoy podemos estudiar de ello, la ha entregado Dios en manos de una mujer. También eso era algo, tenemos que también pensar en la mentalidad judía de esa época, algo chocante, es decir, más para un general de ejército como Barak. Y por otro lado vemos algo ya positivo, la fe que tenían esos 10.000 hombres de seguir a Barak, sabiendo en las consecuencias que podría tener, una derrota inminente si no es por Dios, y sobre todo el poder militar que tenía Sísara, es decir, 900 carros herrados. En ese momento muchos comentaristas hablan como si fuese una fuerza de un tanque en la actualidad. Y ellos, recordamos, que no tenían armas. Sufrían muchos asedios. Cuando tú eres dominado por el enemigo, te quitan todas las armas. Y aquí estamos viendo que muchas herramientas que estamos leyendo en este libro son herramientas de trabajo, herramientas que ellos usaban en el día a día. Entonces, hay que recordar eso, el valor que tuvieron esos 10.000 hombres de estas tribus. No se nos indica, como en el caso de Gedeón, más adelante, cómo tienen que ser esos hombres. Simplemente, o en la Biblia no registra, simplemente eran 10.000 hombres de cada tribu. No se nos dice la cantidad exacta. Se nos dice que al final participaron 6 tribus. También he estado buscando, muy posiblemente porque sean las tribus del sur, y esto más afectaba más a la zona del sur, o también puede ser que las otras 6 tribus no quisieron participar porque no tenían o no recibieron esa fe o ese valor para seguir a Barak. Entonces eso queda un poco en el aire. Y como hemos dicho, hay un paréntesis porque se nos habla de Eber-Ceneo. Y este es un punto muy importante en la historia. Son 2 versículos, voy a leerlos de nuevo. Dice:
y Eberceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, él tenía parentela con Israel, se había apartado de los ceneos, es decir, había pactado con Sísara. Él posiblemente, como se puede relacionar con los cristianos de hoy en día, que muchas veces vayan al mundo o posiblemente no sean cristianos, vayan a la iglesia, pero luego su día a día está en el mundo. Él encontraba más beneficio en pactar con Sísara, tener paz, tener sus tiendas, y renunció a su sangre, por así decirlo, que es ser israelita. Y vamos a ver que este papel, esta parte tan pequeña, luego va a ser algo crucial, porque sus tiendas estaban justo en el centro entre un ejército y otro. Y esto, ahora vamos a ver la implicación que tiene y cómo se resuelve el conflicto. Dice, tenía parentela con Israel y pacto de paz con Javín. Es decir, se conformaba o le salía rentable tener a Javín, alguien muy cruel, de su lado. Y Sísara también lo sabía. Ya veremos más adelante. Posiblemente a un módico precio, posiblemente pagando tributos, pero bueno, la realidad es que él venía de una generación judía, pero vivía pactando con el enemigo. Como vimos los espías en el anterior capítulo, que al final ayudaron a Israel, pero luego volvieron a hacer lo mismo. Entonces no hay un cambio en estas vidas. Vamos a seguir con los siguientes 4 versículos. En Jueces 4, el 12, dice: vinieron pues a Sísara las nuevas, las noticias, de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. O sea, Barak ya estaba listo con el ejército. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón, justo las indicaciones que le había dado Jehová a Barak. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte del Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. O sea, vemos como que hay mucha presentación, mucha preparación para el conflicto, y luego en 2 segundos se nos cuenta que... Pero, gracias a Dios, tenemos el canto de Débora, en el capítulo 5, y ahí es un canto de alabanza, lo vamos a hablar un poquito, y gracias a este canto, ella cuenta qué es lo que pasó durante esta batalla. Primero vemos la tecnología sofisticada que tenía Sísara, 900 carros, más todo el pueblo, ejército, posiblemente muy preparado y, como nos dice la Biblia, muy violento. Y al otro lado tenemos a 10.000 hombres de 2 tribus, no sabemos el armamento que tiene, posiblemente, como dice a filo de espada, se prepararon para el combate, pero es como si volvemos en el Antiguo Testamento a la historia de David y Goliat. Vemos que son 2 bandos, uno muy distinto al otro. ¿Cuál es la única diferencia? Que Dios ahora, en lugar de levantar a Jabim y a Sísara, levanta al otro lado de Israel y da fuerzas. Y vemos que es un acto de fe de Barak. Otra vez vamos a viajar ahí, vamos a imaginarnos cómo veían al ejército. Todos los carros, dicen, nombra 2 ciudades. Podemos imaginarnos todo el ejército que estaría alrededor de esos carros, porque si hay carros significa que hay mucha más gente detrás. Descansaban más, o se cansaban menos, podían tener más armamento y claro, podían arrollar a la hora del combate. Y al otro lado tienes a 10.000 personas, hombres, sí, de valor y de fe, pero que a la hora de ver los carros, ¿sabes? Esta es la situación que hay. No es que tú vayas a ver
que estamos de igual a igual. Tú estás viendo algo, un ejército poderoso que encima durante 20 años ha estado acosándote y posiblemente matando a mucha gente de las que conocían. Y aquí vemos, como he dicho antes, Débora fue con Barak, Barak lleno de fe emprendió la batalla y ¿qué pasó? En Jueces 5 vemos que Dios trajo una lluvia repentina, un diluvio, ¿no? Una inundación y de repente la tierra empieza a humedecerse, empieza a hacer el barro, todos los carros dejan de funcionar. Dice que huyó a pie, pues significa que era más rápido para él huir a pie que en un carro. O sea, esa es la situación. Ahí ya la cosa se iguala. Vamos a volver. Imagínate, estás de camino a encontrarte con la guerra. Las guerras han cambiado mucho, ahora no es lo mismo. Entonces tenemos dos bandos y a veces uno contra uno. Y de repente ves que empieza a llover, que los carros se quedan atascados, que empiezan posiblemente a caerse y a haber mucha confusión. Y por otro lado, ellos empiezan a coger más fe, más ganas. Luego vamos a ver cómo empezó Barak en la historia y cómo acaba. Gracias a que Dios le ha ido mostrando también su mano en ello. Y vemos que Sísara, que es poderoso, muy cruel, de repente es desleal y huye. Es decir, en un combate tendría que haber luchado y sobre todo la imagen que daba como el general de la batalla. Y huye a pie. ¿Dónde huye? Justo va a ir a esas pequeñas tiendas que estaban en el medio. Y pues he dicho que era algo bastante importante. Ahora, para hablar un poco de Débora, Débora dice que en el momento importante le dijo a Barak, levántate, este es el día que Jehová te ha entregado, no ha salido Jehová delante de ti. Vemos que la actitud era alentadora. O sea, una mujer de Dios, en este aspecto, lo que podemos aprender de Débora es que ella hacía su responsabilidad muy bien, se levantó cuando Dios la llamó y en el momento importante animó a Barak, que era la persona que igual en ese momento más lo necesitaba, y ella tenía esa actitud de alentar, animar y transmitir esa fe, esa confianza como profetisa que Dios le daba a ella, que era algo muy importante para ellos. Y vamos, huyó, de repente ve que su carro falla, se levanta, empieza a huir, ya están en igualdad de condiciones, los dos están en pie, ya no hay una estructura, por así decirlo, como los carros, que te puedan separar en el aspecto de combatir, y están en igual de condiciones. Aquí vemos que la batalla fue de Dios, vemos la obra de Dios, y vemos que como Jehová había dicho, yo te he entregado a Sísara en tus manos, lo cumplió. Es decir, tú puedes ir a combatir y muy posiblemente antes de llegar a los al primer combate, a la primera lucha, ya estaban medio derrotados. También, en aspecto mental, algo que he estado leyendo también, ¿a quién seguían los cananeos? A Baal. Baal era el dios de la tormenta. Paradójicamente, imagínate también la mentalidad que tenían ellos de vamos a combatir, se nos han levantado estos 10.000 hombres, los vamos a masacrar, y de repente empieza a llover, tus carros empiezan a fallar, entra una confusión tremenda en el pueblo, y encima ellos, posiblemente muchos pensarán, Baal está en contra de nosotros. Y no, era Jehová, estaba mostrando su poder en esa difícil guerra, en esa adversidad, y que cuanto más difícil era, más iba a ser la gloria para él. Y vamos a ir casi terminando. Ahora vamos a ver ya el versículo, por así decir, la parte importante. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berceneo. Este es el hombre que hemos dicho antes. Jael, su mujer. Porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Berceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda,
y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se lo acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Claro, yo cuando leí esto dije, qué barbaridad. Siempre he estado creyendo que Débora era la que hacía la obra. Y aquí vemos que se cumple la profecía de parte de Dios. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Vale, aquí vemos, se cumple la profecía de Débora en el versículo 9. Débora le dijo, en el momento en el que Barak le dijo, si tú vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy, hay esa primera decisión, posiblemente si lo hubiese pensado más, podría haber sido de otra manera. Débora le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Aquí, claro, imagínate Barak y Sísara, el comportamiento que tenían, Sísara era muy elevado, Barak muy miedoso. Según la obra de Dios, la situación iba cambiando. Al final Barak estaba lleno de fe y de valor, y Sísara muy miedoso en la tienda de una mujer, durmiendo, mientras le estaban persiguiendo, después de haber huido a pie y abandonado a su propio ejército. Y claro, aquí Barak, seguro que en el momento en el que ve las tiendas y que sale Jael a su encuentro, él podría haberle matado, ya tenía hombres detrás y la gloria sería suya. Pero claro, ¿qué pasa? Que el Señor tiene misericordia, pero también hay consecuencias. El momento en el que le dijo que la gloria de ese día tan impresionante sería de una mujer, él llegó tarde. Simplemente Dios usó a Jael para acabar con la vida de Sísara. Vemos en estas dos citas, voy a leer un comentario de Poole que dice, las mujeres tenían sus tiendas apartadas de sus maridos, y aquí él pensó estar más seguro del acecho que en la tienda del marido. Posiblemente estaban muy cerca unas de otras, y es algo que yo no sabía. O igual, como he dicho antes, depende también del nivel adquisitivo, pero vemos que incluso Abraham o Isaac, hay varias porciones en las que dice que entra en la tienda de sus respectivas mujeres, y que eran las mujeres, no me quiero equivocar, pero bueno, si me equivoco, todos aprendemos. Creo que eran las mujeres las que instalaban las tiendas. Entonces, ella tenía un dominio de estas herramientas, como ya hemos visto el resultado. Y, claro, él se sentía más seguro. A la hora de huir, pues decía, estoy aquí, he tomado leche, estoy ya con la manta. Y esta mujer, claro, ella, supongo que también fue un periodo en el que tuvo que planteárselo. Su marido había hecho paz con Sísara, su marido era alguien también importante, pero ella recordaba las raíces que tenían ellos. Tuvo que decidir. No sabemos qué pasó después, o al menos no he encontrado qué pasó después con ella, pero ella tomó acción y acabó con la vida de la persona más poderosa, más cruel en ese momento, que asediaba a Israel. Y bueno, hemos visto, estaba en un periodo de paz y Jael utilizó con sabiduría, algunos dicen con engaño, otros con una hospitalidad malintencionada, usó esa situación para acabar con la vida de Sísara. No sabemos si recibió inspiración de Dios o simplemente vio que era su momento. Aquí no sabemos, pero sabemos que lo que Dios dijo, lo que Jehová dijo, la profecía a través de Débora, se cumplió. Otra vez vemos una persona peculiar, una persona que Dios levanta y una herramienta que no es la típica de guerra, como puede ser el mazo. Y así vemos cómo acabó Sísara. Vemos mucha preparación de la guerra. En 2 versículos nos cuenta cómo Jehová quebrantó, no fueron el resto, fue Jehová, cómo huye y cómo acaba
en manos de una mujer. Ahora, sí, esto lo he dicho. Él tenía todo en su favor, ya tenía el valor suficiente para ir a Sísara, aniquilarlo y recibir la gloria. Pero se cumplió la profecía. Y vamos con los últimos versículos, que aquí vemos también una enseñanza después de esto, que es que con el pecado tenemos que acabar. Es decir, no podemos luchar y simplemente ir poco a poco, tenemos que hacer la obra completa, como Dios hace la obra completa con nosotros. Jueces 4:23 dice: Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Es decir, ellos ya habían acabado con Sísara, ya terminaron la obra de acabar con esa guerra. Supongo que las naciones que estaban alrededor, esto sería un shock a la hora de que de repente un pueblo que está sufriendo asedios continuos, que no es seguro pasear por los caminos, que tenían que buscar atajos continuamente, que no tenían armas y de repente ven al ejército más poderoso en esa época, en esa zona, con 900 carros, con Sísara y con la crueldad con la que atacaban, y simplemente con que Dios levantó a dos personas, Débora y Barak, obró en la guerra, paró la confianza que tenía el enemigo, que la confianza estaba en el armamento, y así vemos cómo acabó la guerra. Em, se me ha olvidado cambiarlo. Comienza un nuevo periodo de paz. Lamentablemente vendrá Gedeón después. Significa que Israel vivirá un periodo de paz y volverán a caer en la idolatría. Es muy triste que siempre, o muchas veces, cuando mejor estamos, es cuanto menos buscamos de Dios, y ahí es cuando el enemigo lo aprovecha más para atacarnos. Entonces, una analogía de esta enseñanza también es Satanás quitándonos la armadura constantemente, asediándonos una y otra vez, y nosotros tenemos que luchar contra el pecado continuamente, luchar contra las tentaciones, y una vez que lo consigamos, eso va a traer gozo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que seguir trabajando. Nunca sabemos qué ataque podemos recibir, por así decirlo, espiritual, en qué área, y siempre tenemos que estar pendientes, siempre tenemos que estar dispuestos a ir a esa guerra espiritual y no confiarnos cuando las cosas vayan bien. Porque en el momento en el que te encuentras relajado, dormido, vienen los problemas y vienen con mucha dureza. Y yo creo que el Señor no nos llama a estar sufriendo por el pecado, sino luchar con el pecado, llenarnos de la armadura de Dios y vivir no con felicidad, como dicen los testigos de Jehová, una vida feliz, sino vivir con gozo aún en las pruebas, aún en los momentos complicados. Y ahora voy a empezar con Jueces 5, o sea, es como una horita más. No, Jueces 5 es poético, simplemente es esta diapositiva. Gracias al canto de Débora podemos ver eso, cómo Dios obró. Si nosotros solo hubiésemos tenido el capítulo 4, podríamos haber pensado muchas ideas de que Jehová quebrantó el ejército, pero no de esta manera. Y vemos Débora y Barak hicieron un canto, como por ejemplo tenemos muchos salmos de parte de David, o el canto de María en Éxodo, un canto para glorificar a Dios y darle las gracias, ser agradecidos. Y gracias a esto conocemos detalles de cómo vivían en el día a día, como he dicho, asedios, anarquía, descontrol, y cómo transcurrió la guerra con la inundación. Habla sobre qué tribus participaron, qué tribus no. La analogía me ha adelantado de cómo el diablo intenta atacarnos, intenta quitarnos todo, pero tenemos que estar firmes. Y los puntos importantes de este capítulo, os recomiendo si queréis leer cuanto antes, así no se olvida esto, sobre la obediencia, la fe y la unión que hubo, el valor que tuvieron estos hombres en escuchar a Débora y escuchar a Barak. Barak tuvo que escucharlo dos veces, como os he dicho, con una amonestación de Débora. Y bueno, esta historia maravillosa de cómo Jehová usó al pueblo de Israel una vez arrepentidos, no sabemos si del todo
o simplemente Jehová tuvo misericordia como tiene de nosotros, y cómo hoy en día podemos recordar esta historia y ver que la gloria al final fue para Jael, otra mujer, que no se nos habla mucho de ella, pero sí que vemos que las profecías de Jehová se cumplen. Es decir, que Barak escuchó eso, lo volvió a escuchar de parte de Débora y así fue. Y a modo de conclusión, ¿con qué nos podemos quedar? Obedecer a Dios, vivir en fe, temer a Dios y no al hombre. Aquí podemos poner el ejemplo de los carros cerrados. Podemos ver que el enemigo puede ser muy fuerte, comentarios, películas, el trabajo, los compañeros, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y claro, me recordé esta parte de la canción. Empecé a escucharla desde el principio y también igual estaba inspirado y buscabas cosas de Débora y Barak, pero es la de la batalla, que dice: cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es. Es que es así. Y en Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nosotros tenemos que descansar en eso y confiar en ello. Y por último, tenemos que buscar ser hombres y mujeres, cada uno con nuestra responsabilidad, con lo que Dios nos haya llamado, que confían, obedecen y sobre todo que actúan conforme a la palabra de Dios. Vemos los primeros 3 jueces escucharon y actuaron rápidamente. Barak tardó un poco más, pero aún así actuaron conforme a lo que Dios le había dicho, tuvieron fe. Nosotros no nos encontramos en situaciones como estas en el día a día. Habría que ver cómo somos nosotros ante esos ejércitos, pero cada uno en la situación en la que estamos tenemos que confiar en Dios, obedecer aun sea bueno o malo. Pero siempre que venzamos al pecado, Dios te va a traer gozo. Y esto ha sido todo.